Y en el capítulo 1, de los versículos 5 al 9, es donde hemos estado estudiando esta porción de la Escritura, verso a verso, palabra por palabra. Y pues la realidad es que ya con esta semana cumplimos 6, ¿verdad? Semanas con la ayuda de Dios de estar estudiando estos pasajes del 5 al 9, donde hemos designado a esta serie de predicación designando pastores para el Evangelio, designando pastores para el Evangelio. Si alguien no trae Biblia, ahí por ahí mis hermanos diáconos pueden extenderles una, solo es necesidad que levanten la mano, ya que pues ahorita hemos tenido un poquito de problemas con la pantalla y no va a aparecer los textos por esta ocasión. Pero bueno, si tienen necesidad, hermanos, de una Biblia, levanten su mano y ahí están los hermanos diáconos para que puedan ofrecerle una con toda confianza, se la prestan y ya al final vuelve a depositarla en su lugar. Pues bueno, le comentaba que en estos versículos del 5 al 9 que hemos designado designando pastores para el Evangelio, pues nos ha llevado ya 6 semanas, es decir, un alrededor de mes y medio, y con la ayuda de Dios hoy vamos a terminar de estudiar estos versículos para después continuar con los siguientes en esta serie de predicación expositiva de la carta del apóstol Pablo a Tito. Pero bueno, solamente para recordar, y si tú incluso no nos has acompañado en las anteriores predicaciones, lo que está sucediendo en estos versículos es que el apóstol Pablo está enseñando dos cosas. En primer lugar, el apóstol Pablo está enseñando a Tito la importancia del ministerio pastoral. La semana pasada, por ahí, escuchándome, yo dije que una iglesia sin pastor no es iglesia, pero no es el término adecuado, no es el término tan exacto. Más bien, una iglesia sin pastor está incompleta. Ese es el término. Está incompleta. Y por lo tanto, el llamado que nos hace aquí la Escritura y lo que estaba sucediendo en la isla de Creta a causa de carencia de liderazgo en las iglesias es designar pastores para el Evangelio y para la gloria de Dios. Pero no cualquier persona puede ser pastor. No se necesita ser un superhéroe, no se necesita ser perfecto, pero sí la palabra de Dios nos enseña en estos versículos que un pastor, ¿se acuerdan? En una palabra debe ser irreprensible. Irreprensible, vimos en su hogar, irreprensible en su carácter e irreprensible en su enseñanza. Y vamos a darle lectura una vez más a este pasaje de manera completa y hacer una breve oración. Vamos a leer Tito 1, 5 al 9. Por esta causa, dice Pablo, te dejé en Creta, escribiendo a Tito, para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Lo designarás y el anciano es irreprensible, ¿lo ven? Marido de una sola mujer, ahí está, irreprensible en su hogar. Marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, no acusados de disolución y de rebeldía. Siguiente versículo. Podemos ver a partir de ahí que el anciano debe ser irreprensible en su carácter, porque el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios, no obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, no amante de ganancias deshonestas, antes bien debe ser hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo. Y bueno, ya estudiamos esos versículos, dijimos, en segundo lugar, el anciano no solo debe ser irreprensible en su hogar, sino también irreprensible en su carácter. Pero no queda hasta ahí, pues ahora, en tercer y último lugar, así como anteriormente se centró la atención en el carácter del anciano, obispo o pastor, ahora Pablo pasa a poner su atención en el carácter de su enseñanza, no el carácter de su persona, sino el carácter de su enseñanza. El anciano, el pastor, el obispo, la persona que desee ser pastor, la persona que ya sea pastor, debe ser irreprensible en su enseñanza, dice el versículo 9. Debe retener la palabra fiel, que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Y bueno, comenzamos a estudiar este verso la semana pasada, pero no terminamos, pero hoy con la ayuda de Dios vamos a culminar. Pero antes hagamos juntos una oración. Padre celestial, eterno Señor y creador de todas las cosas, soberano
Señor y Salvador, hoy vengo delante de ti junto con mis hermanos y digo juntamente con Moisés, Señor, yo soy torpe de labios. Y juntamente con Isaías, Señor, soy hombre de labios impuros. Y juntamente con el apóstol Pablo, Señor, de los pecadores soy el primero. Pero a la vez recordamos tus palabras y es que tu gracia es suficiente, Señor. Te pedimos que hoy tú bendigas a tu pueblo a través de tu presencia en medio de nosotros y a través de tu palabra. Reconocemos que sin tu espíritu, Señor, la lectura de la Biblia es mera adquisición de información. La predicación de la Biblia es no más que un discurso más. Pero a través del poder de tu Espíritu Santo, tu palabra cobra vida en nuestros corazones, Señor. Por eso hoy yo te ruego que seas tú hablando a nuestra vida, que sea tu Espíritu ministrando nuestros corazones, transformándolos conforme a tu voluntad y para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada entonces dijimos en este tercer punto que el anciano, el pastor, el obispo, la persona que desee ejercer el cargo de liderazgo en la iglesia debe ser irreprensible en su enseñanza, porque el texto dice en el versículo 9 que el anciano debe retener. ¿Te acuerdas lo que significa ese verbo retener? El griego habla de sujetarse a algo firmemente, aferrarse a algo con fuerza. ¿Y a qué debe aferrarse con fuerza el anciano? Dice el texto, a la palabra fiel. ¿Y te acuerdas qué significa la palabra fiel? La predicación que es digna de confianza. La predicación que es digna de confianza. El anciano debe retener, debe aferrarse a la predicación que es digna de confianza. ¿Y cuál es esa predicación que es digna de confianza? Dice el texto, la que es conforme a la enseñanza. ¿Y cuál es esa enseñanza? ¿De qué enseñanza habla ahí el apóstol Pablo? De la enseñanza apostólica, la enseñanza dada por Jesús a los apóstoles, y ahora los apóstoles la dieron a la iglesia. ¿Y dónde encontramos esa enseñanza? ¿Dónde encontramos la enseñanza apostólica? En la palabra de Dios. Dijimos que nosotros como iglesia creemos que la única forma de compartir fielmente las Escrituras es a través de la predicación expositiva. Esa predicación que no impone ideas al texto, sino que a través de un estudio profundo y sistemático expone el texto en su contexto, buscando la interpretación correcta, real, y ahora sí aplicándolo a nuestras vidas hoy. El pastor debe procurar con todas sus fuerzas que cuando se pare hoy aquí, no diga, bueno, hermanos, pues cierren sus Biblias. Cierren sus Biblias. No vamos a hablar de la Biblia. ¿Qué les parece si hablamos de psicología o de economía o de filosofía o de chistes? No, el anciano real es aquel que abre la Biblia y calla su boca, calla sus pensamientos ante la palabra de Dios para que solo la palabra de Dios sea escuchada. El anciano debe aferrarse a la palabra fiel que es conforme a la enseñanza. Todo esto, observa el versículo, nos dice Pablo, ¿para qué? Ahí está la explicación. ¿Por qué esto es importante? Para que todo aquel que desee ser pastor o yo sea pastor, dice el texto, sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Y aquí, hermanos, encontramos la importancia de todo lo que dijimos la semana pasada. El candidato a ser pastor o el que ya es pastor debe mantenerse firme en la palabra de Dios para que sea, ¿qué dice el texto? Sea capaz. Este adjetivo en el griego se refiere a alguien que tiene los medios necesarios, la habilidad, el conocimiento o la autoridad para hacer algo. Repito,
Este adjetivo en el griego se refiere a alguien que tiene los medios necesarios, la habilidad, el conocimiento o la autoridad para hacer algo. Este mismo adjetivo griego es usado en el libro de Hechos, por ejemplo. Hechos capítulo 18, si puedes acompañarme, versículo 24. En ese mismo versículo encontramos este mismo adjetivo en griego para describir la capacidad en cuanto a la enseñanza de las Escrituras de un hombre llamado Apolos. ¿Has leído acerca de él? Hechos capítulo 18, versículo 24. ¿Ya lo tienes? ¿Qué dice Hechos 18, 24? Por ahí si pueden apagar el celular. Es importante siempre tenerlo apagado en este lugar. Hechos 18, 24 dice: llegó entonces a Éfeso un judío que se llamaba ¿cómo? Apolos. Por si alguien está embarazado y quiere un nombre para varoncito, aquí está, Apolos. Natural de Alejandría, hombre elocuente. ¿Y cómo era? Y que era poderoso en las Escrituras. El adjetivo poderoso en el griego es el mismo que Pablo usa en Tito 1:9, pero que se traduce en nuestras Biblias como capaz. Cuando el pastor, hermano, se mantiene firmemente arraigado a la palabra fiel, que es conforme a la enseñanza apostólica, la enseñanza bíblica, escucha, tiene toda la capacidad, la autoridad y el poder, ¿para qué? Para hablar de parte de Dios. Para hablar de parte de Dios. Y quiero que, así te digo, subraye todo, ¿verdad? Que anota todo, pero quiero que se quede grabado esto en nuestro corazón, hermanos. La autoridad de un pastor no se mide por su posición. Si quieres anotarlo. La autoridad de un pastor no se mide por su posición. La autoridad de un pastor se mide por la fidelidad que tiene a la Escritura. La autoridad del pastor no se mide por su posición. Hay que obedecer al pastor, ¿por qué? Es el pastor. Y todo lo que diga el pastor, eso se tiene que hacer. Error, no. Obedecemos a nuestros pastores siempre y cuando ellos se sujeten, obedezcan ¿a qué? A la palabra de Dios. Si ellos no obedecen a la palabra de Dios, nosotros no tenemos por qué obedecer. Si yo no obedezco a la palabra de Dios, hermanos, y me sujeto a la palabra, a unas indicaciones que yo les dé, si esas indicaciones no van conforme a la palabra de Dios, ustedes no tienen ninguna obligación de sujetarse. La autoridad del pastor no se mide por su posición, sino por su fidelidad a la Escritura. El ejemplo más claro lo tenemos en el Señor Jesús. Acompáñame al Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos 21 al 22. Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos 21 al 22. Y hermanos de hospitalidad, si ven que alguno de sus hermanos está batallando para encontrar un texto, o hermanos, si alguien ve que está batallando, voltea a su lado y está batallando para encontrar un versículo de la Biblia, acérquese con él y apóyele. Marcos capítulo 1, versículos 21 al 22. ¿Ya lo tienen? Entraron en Capernaum y enseguida en el día de reposo. ¿Sí lo tienen? Entraron en Capernaum y enseguida en el día de reposo Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar, a predicar. Y vea lo que dice el versículo 22. Y se admiraban de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y déjame decirte que aquí no se refiere a que Jesús levantaba más la voz o que era más fuerte en su forma de hablar. No. Lo que pasa es que los escribas basaban su autoridad en la tradición de los rabinos, en lo que enseñaban los rabinos. Pero Jesús basaba su autoridad en la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Él lo dijo en alguna ocasión: yo no he venido a abrogar la ley, sino ¿a qué? A cumplirla. A muchos cristianos, cuando se les cuestiona por qué hacen lo que hacen, sus respuestas son algo así como: es que así dice mi pastor. O incluso,
es que así dice el teólogo fulanito de tal. No. Mira, no es malo pedir un consejo pastoral, no es malo leer a los grandes teólogos de la historia, pero el candidato para ser pastor y el que ya es pastor debe ser una persona caracterizada por un manejo preciso de la palabra de Dios, que al prepararse con dedicación y esfuerzo en la semana y en dependencia del Espíritu Santo, pueda decir cada domingo con toda seguridad y autoridad: así dice el Señor. No yo, no Juanito, no, el Señor. Y debe enseñar así a su iglesia. Que cuando alguien cuestione nuestra fe, no digamos, bueno, es que así me enseñaron. Bueno, es que así dice mi pastor. No, así dice el Señor. Porque ¿cuántos de aquí creen que cuando la Biblia habla, Dios habla? ¿Seguros? A ver otra vez. ¿Cuántos de aquí creen que cuando la Biblia habla, Dios habla? ¿Seguros? Déjame te leo lo que dice nuestra confesión de fe de esta iglesia sobre la Biblia. Creemos, como Centro de Enseñanza Cristiana Evangélica El Rey Aviene, creemos y enseñamos que en las Escrituras Dios se ha revelado al hombre, habiendo hablado a través de los 66 libros que conforman toda la Biblia. Creemos y enseñamos que la Biblia es la inspirada palabra de Dios, sin error alguno en sus escritos originales, infalible en todas sus partes y toda suficiente en su perfecto propósito. Creemos y enseñamos que en la Biblia podemos encontrar de manera completa lo que Dios quiere que conozcamos acerca de su voluntad y su persona. Por lo tanto, la Biblia no necesita ninguna clase de añadidura ni extracción en sus palabras, pues aún en ella misma se condena tal acción. Creemos y enseñamos que la Biblia constituye nuestra máxima autoridad en materia de fe y práctica. Es decir, creemos solo lo que ella enseña y obedecemos solo lo que ella ordena. Creemos y enseñamos la interpretación literal, histórica y gramatical de las Escrituras, buscando mediante la predicación expositiva el significado original y único del texto y las diferentes aplicaciones que ésta puede tener en nuestra vida. Creemos y enseñamos que Dios sigue hablando hoy y que lo hace a través de su palabra, la Santa Biblia. Por lo tanto, es nuestro deber como iglesia creer, predicar y obedecer solo la Escritura, pues en ella encontramos la perfecta voluntad de Dios para nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Cuando un pastor se mantenga firmemente anclado, arraigado y cimentado en la enseñanza de los apóstoles y profetas, entonces estará capacitado para hablar con toda autoridad de parte de Dios. Y no sé ustedes, se los pregunté la semana pasada, pero yo no quiero aquí oír otra cosa más que a Dios. Para entretenerme, pues voy al cine o al circo, ¿no? Para escuchar de psicología, pues me voy con el psicólogo, ¿no? Loquero, decían antes, ¿no? Para escuchar de tantas otras cosas, hay tantos otros lugares, pero aquí venimos a escuchar palabra de Dios. Y esto, hermanos, es una gran bendición. Cuando un pastor es así, es una gran bendición para la congregación que lo escucha. Porque la capacitación para hablar de parte de Dios se ve reflejada de dos maneras. Pablo dice, volviendo a nuestro pasaje, Tito 1:9, Pablo dice que él entonces será capaz de ¿qué? Número 1, de exhortar con sana doctrina. Y número 2, de refutar a los que contradicen. Así que veamos la primera, exhortar con sana doctrina. Exhortar, esta palabra en griego se refiere a la acción de pedir fervorosamente. Aquí en estos versículos tiene la connotación de amonestar, de generar un ruego que desea motivar al que nos escucha hacia una acción. En este caso, la acción de vivir de acuerdo a la sana doctrina.
Pero cuando yo estaba estudiando este pasaje, me hice la pregunta, ¿qué es la sana doctrina? ¿Qué es la sana doctrina? La palabra que se traduce aquí como sana es el griego eugeno, de donde proviene nuestra palabra en español higiene. Y por lo tanto, se refiere a algo que está limpio, algo que está sano, algo que está libre de toda clase de contaminación. Entonces, repitiendo lo que dije, ¿qué es la sana doctrina? ¿Vuelvo a repetirlo? La palabra que se traduce aquí como sana es el griego eugeno, de donde proviene nuestra palabra en español higiene, y por lo tanto se refiere a algo que está limpio, algo que está sano, algo que está libre de toda clase de contaminación. Según la misma escritura, la sana doctrina es aquella que es conforme a la piedad. Y si quieres anotarlo entonces, número 1, la sana doctrina es una doctrina que te lleva a vivir una vida que agrada a Dios. Mira lo que dice 1 Timoteo capítulo 6, versículo 3. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 3. Primera carta de Pablo a Timoteo capítulo 6, versículo 3. Si alguien enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad. ¿Y qué es la piedad? Una vida que agrada a Dios. Es por eso que también la Biblia menciona en esta misma carta, pero en el capítulo 1, versículos 9 y 10, ciertas formas de vivir que están en contra de la sana doctrina. Aquí mismo en 1 Timoteo, pero ahora capítulo 1, versículos 9 al 10, puedes observar, si quieres anotarlo, ciertas formas de vivir que están en contra de la sana doctrina. Dice 1 Timoteo 1, 9 al 10, reconozcamos esto, que la ley no ha sido instituida para el justo, sino para los transgresores y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los que matan a sus padres o a sus madres, para los asesinos, para los inmorales, para los homosexuales, secuestradores, mentirosos, los que juran en falso y para cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina. Todo lo contrario a lo que enseña el capítulo 2 de la carta a Tito, donde Pablo menciona de los versículos 1 al 8 una vida que está de acuerdo a la sana doctrina. Tito 2, 1 al 8 nos enseña una vida, si quieres anotarlo, una vida que está de acuerdo a la sana doctrina. Dice Tito 2, 1 al 8, ya llegaremos con la ayuda de Dios a esos pasajes. Pero dice así, pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. 2 puntos aparecen en la Nueva Biblia de las Américas. 2 puntos. ¿Qué es lo que está de acuerdo con la sana doctrina? Versículo 2, los ancianos deben ser como sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la perseverancia. Versículo 3, las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno para que puedan instruir a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a que sean prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Versículo 6, los jóvenes deben ser prudentes, etcétera, etcétera. En una manera puntualizada de decir las cosas, la sana doctrina es una doctrina que te lleva a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, en primer lugar porque está basada en la palabra de Dios. Anótelo. La sana doctrina, número 1, está basada en la palabra de Dios. Número 2, está libre de toda falsa enseñanza, recuérdalo. Está limpia, está sana. Número 3, te lleva a conocer más a Dios y a su voluntad. Te lleva a conocer más a Dios y a su voluntad. Y número 4, es la doctrina que promueve una vida que glorifica y agrada a Dios. Hermanos, no es la doctrina que te dice lo que siempre quieres escuchar.
No es la doctrina que siempre te hará sentir cómodo con la vida que llevas. No es la doctrina que busca entretenerte, sino edificarte. Amados hermanos, entendamos esto. Es la palabra de Dios la que salva. Es la palabra de Dios la que nos santifica. Y podemos citar muchos versículos. La fe viene por el oír. ¿Y el oír por qué? Por la palabra de Cristo. La que nos santifica. ¿Qué dijo Jesús? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Es la palabra la que nos anima. Es la palabra la que nos exhorta. Es la palabra la que nos confronta. Es la palabra la que nos fortalece. Es la palabra la que nos corrige. Es la palabra la que nos hará permanecer en el camino de nuestro amado Señor hasta el último día de nuestras vidas. Entonces, ¿por qué querríamos oír aquí domingo tras domingo otra cosa que no sea la palabra de Dios? ¿Por qué querríamos oír de los labios del pastor otra cosa que no sea la bendita palabra de Dios? La poderosa palabra de Dios. La que realmente da libertad y vida nueva. Pero escrito está, hermanos, lo que sucedería en estos tiempos. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 3 al 4. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 3 al 4. Y lo conocemos bien, pero es importante recordarlo. Segunda de Timoteo 4, 3 y 4. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán, ¿qué? La sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán ¿a qué? A los mitos. Y ese tiempo, hermanos, ha llegado. Este es el tiempo que estamos viviendo. La gente ya no quiere oír la sana doctrina. La gente quiere que los entretengan. Decía Spurgeon también. Llegará el momento en que ya no habrá pastores alimentando a las ovejas, sino payasos entreteniendo a las cabras. Y eso se ha cumplido. Queremos que nos entretengan. Queremos show y fiesta. Queremos sensaciones y emociones. Ay, no sabes, el culto estuvo bien bueno. Ah, sí, ¿de qué predicó el pastor? No, ni predicación, no, pero se sintió la presencia de Dios. Si Dios está en medio de nosotros, hermanos, es porque su palabra está con nosotros. No es que el culto estuvo maravilloso. Se aventaron 2 horas de alabanza y se sintió bien bonito. Ay, ¿de qué predicaron? Ay, no me acuerdo. Pero estuvo muy buena. Yo digo, ¿qué va a hacer de esas iglesias cuando México entre en guerra y nos quedemos sin edificio y sin instrumentos y solo tengamos la bendita palabra de Dios? Porque eso es todo lo que realmente tenemos y es todo lo que necesitamos. La palabra de Dios. Porque realmente quieres que tu vida sea transformada, realmente quieres que tu camino sea transformado. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Dice, con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Quieres realmente que tu familia sea transformada? Es la palabra de Dios la que transforma. ¿Quieres que tus hijos sean transformados? Pablo se lo dijo a Timoteo que desde la niñez ha sabido ¿qué? Las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación del alma. No lo digo yo, hermanos, lo dice la Biblia. Pero como les repito, hoy en día estamos como en el tiempo del profeta Isaías. Miren lo que dice Isaías capítulo 30. Isaías capítulo 30, versículos 9 al 11. Es un verso muy fuerte. Voy a esperar a que todos lo encuentren. Isaías capítulo 30, versículos 9 al 11. Isaías 30, 9 al 11.
No sé si algún joven de multimedia me pudiera hacer el favor de regalarme una botella de agua, se lo voy a agradecer. Isaías 39 al 11. ¿Ya lo tiene? Dice, porque este es un pueblo rebelde, hijos falsos, hijos que no quieren escuchar la instrucción del Señor, que dicen a los videntes, no vean visiones, y a los profetas, no nos profeticen lo que es recto, díganos palabras agradables, profeticen ilusiones. Apártense del camino, desvíense de la senda, no oigamos más acerca del Santo de Israel. Hoy en día, hermanos, así hay muchas iglesias a la carta, al gusto del cliente. Pastores que han cedido a hablar lo que la gente quiere oír y han cerrado sus bocas a lo que dice el Santo de Israel. Pero ellos argumentan lo siguiente. No hablamos de doctrina porque la doctrina divide. Es mejor hablar del amor porque el amor une. Perdóname, pero la Biblia no enseña que eso sea verdadero amor. La Biblia enseña en 1 Corintios 13 que el verdadero amor no se goza en la injusticia, sino se goza en la verdad. Y la verdad, hermanos, está aquí, en la palabra de Dios. Esa verdad que hace libres a las personas, esa verdad que permite a las personas conocer del eterno amor de Dios, esa verdad que da el poder para vivir en santidad y para ser libres del pecado para siempre, esa verdad que puede consolar al abatido, fortalecer al débil y glorificar a Dios para siempre. Cuando los predicadores de hoy rehúsan darles esta verdad y exhortar con sana doctrina a todos aquellos que los oyen, no los están amando, sino los están privando del gozo de conocer a Dios, de vivir para Él y de pasar con Él una eternidad. ¿Y sabes cuál es el único lugar a donde los están dirigiendo? El Señor se lo decía a los fariseos. ¿Qué hacían de sus prosélitos, de sus seguidores, enseñándoles sus doctrinas de hombres? ¿Qué hacían de ellos? Doblemente merecedores del infierno. Porque la mentira, el error a ese lugar lleva, hermanos, al infierno. Solamente la verdad nos puede hacer libres. Pastor que se aferra ardientemente a la palabra de Dios como su única fuente de enseñanza y práctica, está capacitado entonces por Dios para con toda autoridad exhortar con la sana doctrina a sus oyentes y decir como John Huss, antes de morir como mártir en la hoguera, prefiero herirlos con la verdad que matarlos con la mentira. En días pasados leía en redes sociales la siguiente reflexión. Si tu pastor no te puede exhortar y corregir, tampoco te puede pastorear. Así que si estás listo para irte de la iglesia, cada vez que seas corregido, en realidad no estás buscando un pastor ni una iglesia, sino un lugar donde tu falta de carácter, inmadurez y pecado nunca serán confrontados. Si queremos ser una iglesia sana, hermanos, y ser creyentes sanos, debemos procurar que nuestros pastores sean personas, como dice Tito 1:9, que retengan la palabra fiel, que es conforme a la enseñanza, para que sean capaces de exhortarnos entonces con sana doctrina. Y si los tenemos, sintámonos agradecidos con Dios. Pero también comprometidos a la obediencia a la sana doctrina. Porque si tenemos la sana doctrina y la conocemos, pero no la obedecemos, estamos peor que aquellos que no la tienen. De nada te sirve conocer doctrina y confesiones de fe y teología sistemática si tratas mal a tu esposa, si no te haces cargo de la responsabilidad que Dios te ha dado de criar a tus hijos, si como mujer eres rebelde en tu hogar ante la autoridad de tu marido, como si como hombre también no provees para tu hogar, como si persona estás abrazando el pecado sexual y la inmoralidad en tu vida.
de nada te sirve. Y peor aún, porque conoces la sana doctrina, conoces la enseñanza apostólica, pero no la obedeces. ¿Se acuerdan que David decía que para él la corrección de un justo era como un agradable perfume? Pero para muchos no es la corrección como un agradable perfume. Pero David decía que el justo me corrija, es para mí algo agradable. Porque es a través de la exhortación, hermanos, que cada día podemos asemejarnos más a la imagen de nuestro Dios, a la imagen de Cristo. Debemos orar por nuestros pastores. Todos los estudiosos concuerdan que siempre el pastor es el primer blanco para atacar. Porque Satanás sabe, hermanos, que si el pastor se desvía, tanto en la enseñanza como en su vida hacia la práctica, pues va a hacer mucho daño a la iglesia de Cristo. Y va a traer ofensa, blasfemia hacia el nombre de Dios. Lo hemos visto, ¿no? Cae un pastor y ¿qué pasa? Todos los que están en contra de la enseñanza dicen, ¿ya ves? Dios no existe. ¿Ya ves? ¿Para qué soy cristiano? ¿Para ser así? Necesitamos orar por nuestros pastores. Necesitamos valorar la enseñanza y orar para que ellos no se desvíen, para que nosotros no nos desviemos ni a derecha ni a izquierda, ni en nuestra enseñanza ni en nuestra vida. Seremos los principales blancos de ataque para las tentaciones, para querer abandonar el camino, para querer abandonar la sana doctrina. Pero hermanos, Dios es poderoso para ayudarnos. Dios es poderoso para guardarnos sin caída. Y nuestro deseo es seguir predicando la palabra de Dios, para que los incrédulos sean salvados, para que los creyentes sean fortalecidos en su fe y Dios, hermanos, entonces sea glorificado. Dios sea glorificado. ¿Ve? Porque Satanás ha estado tan interesado desde el principio de la creación en desviar al hombre de la palabra de Dios. Dios le dijo al hombre, no comas. ¿Y qué hizo Satanás? Puso en duda la palabra de Dios. ¿De verdad Dios dijo, no comas? Satanás sabe, hermanos, el poder que tiene la palabra y él va a procurar que nos desviemos. Que nos desviemos. Y lo sabemos. No toda la doctrina es sana. Y hay una doctrina que proviene no de Dios, sino de Satanás y de sus demonios. Una doctrina que está enferma. Una doctrina que va en contra de los designios y mandamientos de Dios. Una doctrina que no va de acuerdo a la perfecta voluntad de Dios, sino en contra. ¿Y saben cuál? Es una de las cosas, de los medios para los cuales Satanás busca apagar la sana doctrina en la iglesia, infiltrando una doctrina enferma, una doctrina errónea, una doctrina que va en contra de la voluntad de Dios. Por eso, en segundo lugar, el deber de todo aquel que quiera ser pastor o que ya sea pastor, no es solo ser capaz de exhortar con sana doctrina, sino volviendo a nuestro pasaje número 2 y para terminar, él también debe ser capaz de refutar ¿a quiénes? A los que contradicen. Tito 1:9, ¿sí lo tienen? Debe retener la palabra fiel que es conforme a la enseñanza para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. El deber del pastor es alimentar al rebaño del Señor, pero la Escritura nos advierte una y otra vez sobre el peligro de falsos maestros. Maestros, como dice aquí Pablo, que contradicen ¿qué? La sana enseñanza. El detalle está en que estos falsos maestros, como advirtió el Señor Jesús, no llegarían a nuestra puerta y nos tocarían diciéndonos, hola, buenas tardes, me llamo falso y mi apellido maestro y vengo a robar tu alma para una eternidad en el infierno. No, ¿qué dijo Jesús? Ellos vendrían a nosotros vestidos como ovejas, pero por dentro, ¿qué son? Lobos rapaces.
Pablo explicó este fenómeno de la siguiente manera. Mira, acompáñame a 2 Corintios, capítulo 11, versículos 13 al 15. 2 Corintios, capítulo 11, versículos 13 al 15. ¿Ya lo tienes? 2 Corintios 11, 13 al 15. Porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ¿qué? Como ángel de luz. Por tanto, no es de sorprender que sus servidores también se disfracen. Y tú puedes ver una iglesia de mala doctrina y esa es una iglesia. Y tienen pastores, tienen maestros, tienen guías y oran y cantan y abren su Biblia. Pero necesitamos discernimiento, hermano. Y no vamos a crecer en discernimiento si no conocemos la palabra de Dios. Para ser como el Señor le decía al pueblo de Israel, a la ley y al testimonio. Si no está escrito, no lo haremos. Me gusta mucho una tienda de artículos cristianos, tiene una playera, luego me la voy a comprar y voy a predicar con él. Dice, capítulo y versículo, por favor. O sea, no me vengas a mí a enseñar algo si no tienes capítulo y versículo donde sustentar. Y como lo dijimos la semana pasada, y bien sustentado, no sacado de contexto. Yo puedo sacar de contexto las palabras y hacer que digan lo que yo quiero que digan. No, vamos a estudiar el pasaje y vamos a ver si es realmente lo que dice ahí la palabra. Y lo que lo hacen todavía más aún difícil en detectar a estos hombres que se visten como ángeles de luz, como Satanás, es que a veces pensamos, hermanos, que la falsa enseñanza mayormente vendrá de afuera hacia adentro de la iglesia. Y eso es en parte, ¿eh? Pero ¿recuerdas cuál fue la advertencia de Pablo a los ancianos de la iglesia en Éfeso? Y de lo que nos habla Hechos capítulo 20, versículos 29 al 30. Por favor, acompáñame. Hechos 20, 29 al 30. Cuando lo tengas, di amén. Hechos capítulo 20, versículos 29 al 30. ¿Ya lo tienes? Dice así, sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes que no perdonarán rebaño. También, ¿de dónde? De entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Hermanos, es de entre nosotros mismos, desde dentro de la iglesia, que los falsos maestros se levantan. La Biblia y la historia da testimonio de eso. El arrianismo, el nestorianismo, el pelagianismo, ahora el evangelio de la prosperidad, los judaizantes, el feminismo. Han escuchado que el Espíritu Santo es mujer. Bueno, son herejías que nacieron en medio de la iglesia. Estudia la historia de los testigos de Jehová, de los mormones. Sus líderes eran cristianos, entre comillas, pero se desviaron de la palabra de Dios. Se desviaron de la palabra de Dios. Con esas excusas, Dios me habló, Dios me dijo, un ángel se me apareció. Pero la misma escritura dice, si aún un ángel del cielo se aparece a ustedes y les habla otro evangelio, sea anatema. ¿Qué significa anatema? Bajo maldición. Maldito. En la isla de Creta, hermanos, la isla donde se encontraba en la misión en Tito, ya estaba sucediendo esto. Mira, ve a Tito capítulo 1, mira lo que dice el versículo 10, es decir, el versículo después del que estamos estudiando. Tito 1:10, dice Tito 1:10, porque hay aún muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión, estos que decían, si no se circuncidan, no pueden ser salvos. Entonces, ya no es Cristo, ya no es por gracia, ya no es mediante la fe,
es Cristo más tus obras. De esos hay hasta hoy en día, ¿eh? Y luego hasta en medio de la iglesia, pues ya no es iglesia, ya es casi una sede extraoficial de Jerusalén. Tienen la estrella de David cuando eso ni está en la Biblia. ¿Sí los han visto? Tienen ahí ese símbolo. Yo no veo eso en la Biblia. ¿Se dan cuenta? Y aman más a Jerusalén que lo que aman a Dios. Wow. La cultura judía, más específicamente, de lo que aman a Dios. Y dicen, Cristo más el shofar. Cristo más el kipá. Cristo más circuncisión. Bueno, y lo que yo veo en la Biblia, dice Pablo a los colosenses, en Cristo están completos. No lo digo yo, lo dice la Biblia, Colosenses capítulo 2. ¿Cuál era el deber de Tito? Versículo 11. A quienes es preciso tapar la boca. No lo digo yo, hermanos, lo dice la Biblia. Ahora la pregunta es, ¿cómo haría Tito esto? Dice Pablo en el versículo anterior, cuando el pastor sea capaz de ¿qué? De refutar a los que contradicen. Tito como pastor lograría tapar la boca de los falsos maestros, refutando a los que contradicen. Refutar, en griego es un término que puede ser traducido de múltiples maneras: refutar, rebatir, convencer, acusar. Pero el contexto parece aquí que se refiere a reprender a alguien fuertemente. De hecho, por eso me gusta más la Nueva Biblia de las Américas. Traduce mejor esta parte que la versión 60. La versión 60 dice convencer, pero la realidad es que está aquí hablando de una argumentación fuerte para refutar a los falsos maestros que se levantaban en contra de la falsa enseñanza. Hermanos, el deber del pastor no es ignorar a los falsos maestros y a su enseñanza, sino denunciarlos. Y a través de la palabra, él estará capacitado para reprender con toda autoridad su mala doctrina y sus malas prácticas. Hoy en día, hermanos, el mundo nos dice que la verdad no existe. Eso es lo que les están enseñando a sus hijos en la escuela, que la verdad no existe. Y que si llegara a existir, pues cada uno tiene su propia verdad. Y aunque no lo crean, esto se ha infiltrado en las iglesias. Al punto que si alguien denuncia la falsa enseñanza de un pastor o maestro, pues se le acusa de intolerancia, de falta de amor y se le dice, la Biblia dice que no juzgues. ¿Sí los han escuchado o no? Pero hermanos, la Biblia también dice, juzgad con justo juicio. ¿Y sabes cuándo podemos juzgar con justo juicio? Cuando dejamos que la Biblia sea la que juzgue y no nosotros, la Biblia. Toda doctrina, toda enseñanza debe ser puesta, examinada a la luz de la palabra de Dios. Y si hay alguien que predique una enseñanza que vaya en contra de ella, con toda valentía debemos denunciarlo abiertamente. O yo les pregunto algo. ¿Acaso Jesús fue intolerante o falto de amor cuando le advirtió a sus discípulos sobre la levadura, sobre la falsa enseñanza de los escribas y fariseos? ¿Acaso Jesús fue intolerante o falto de amor cuando les dijo, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos! ¿Acaso Pablo fue intolerante o falto de amor cuando denunció ante Timoteo y la iglesia de Éfeso a Himeneo y Fileto? Fíjese, con todo y nombre, su falsa enseñanza. ¿Ellos fueron faltos de amor? No, hermanos, claro que no. Más bien fueron verdaderos pastores que amaban a sus ovejas y que querían protegerlas de los lobos rapaces. Protegerlos del error que lleva hacia la impiedad y la condenación. En alguna ocasión, Juan Calvino, teólogo del siglo XVI, dijo, el pastor debe tener dos voces, una para reunir a las ovejas y otra para ahuyentar a los lobos. Pero hoy nos tachan de intolerantes, de faltos de amor, de orgullosos. No, hermano. Que Dios nos ayude. Como dice la palabra de Dios, a hablar la verdad en amor. Porque si hablamos la verdad es porque amamos. Si no hablamos la verdad, no estamos amando.
Más te quiere, dice Proverbios en una versión, ¿no? Más te ama a tu amigo cuando te hiere que tu enemigo cuando te besa. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, no se espanten, estamos hablando de falsos maestros, no de ustedes. Con la cara así como, oh, ¿qué pasó, hermanos? Pues, ¿qué están enseñando? ¿Qué están creyendo? Mira cuál es la actitud, hermanos, que la Biblia nos llama a tener ante los que causan divisiones, los que contradicen la enseñanza bíblica. Segunda de Juan, capítulo 1, versículos 9 al 11. Ya estamos terminando. Segunda de Juan 1, 9 al 11. Porque algunos pensarán, bueno, pues hay un falso maestro, pues nada, con que lo ignoremos, no pasa nada. Todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo, fíjate qué fuerte, no tiene a Dios. Wow. Wow, esto es increíble. No tiene a Dios. Esto es muy fuerte, hermanos, porque, por ejemplo, yo veo a esta secta de la luz del mundo, ¿no? Que no son la luz del mundo. Cristo es la luz del mundo. Pero bueno, tienen alabanza, oran, ayunan, sueñan, tienen visiones, lloran, cantan, dicen ellos sentir al Espíritu de Dios, pero cuando ves y revisas lo que enseñan, de que ellos no creen que la salvación es por gracia mediante la fe, a través únicamente de la obra de Cristo, el texto dice, ellos no tienen a Dios. Hermanos, podemos ser fácilmente engañados y podemos llorar no por el Espíritu de nuestra vida, sino por solo emociones. Y esto me da mucho temor. Mucho temor, porque podemos tener apariencia de ser una iglesia, pero si nos desviamos de la enseñanza de Cristo, el texto dice, no tenemos a Dios. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. Si alguien viene a ustedes y no trae esta enseñanza, no lo reciban en casa ni lo saluden, pues el que lo saluda participa en sus malas obras. Fíjate la actitud ante la falsa enseñanza, porque la falsa enseñanza lleva a las personas al infierno. Romanos 16, 17. Romanos 16, 17. Dice Pablo, les ruego, hermanos, que vigilen a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que ustedes aprendieron. La enseñanza apostólica, ¿no es así? ¿Y qué dice el texto? Que se aparten de ellos. Muchos hermanos, al no congregarse y ser miembros de una iglesia, se privan de la bendición que es el tener el cuidado y la protección de pastores piadosos que honran a Dios y que honran su palabra. Pero algunos otros los tienen, pero saben, son indiferentes ante la exhortación que los pastores hacen en amor hacia ellos y abren sus oídos a los que contradicen la sana doctrina. Y esto no es algo nuevo que nosotros no conozcamos. Ustedes, hermanos, han escuchado de gente aquí mismo que está contradiciendo la enseñanza. Hermanos, no nos están contradiciendo a nosotros, están contradiciendo a la palabra de Dios. Porque ni siquiera tienen el valor de venir y decirnos, mira hermano, estás mal lo que predicas porque aquí dice la palabra. No tienen ese valor. Van con ustedes sembrando disensión, división. La palabra de Dios, ¿a qué nos lleva? Apártense de ellos y denúncielos. Porque son como un cáncer en medio de la iglesia que necesita ser extirpado para el bien de todos y por amor a todos. Esto requiere, hermanos, carácter, valentía, denuedo. Por eso, entiéndanlo, hermanos, al final, como conclusión de todo este estudio, nosotros no queremos que se levanten aquí pastores y los vamos a poner porque, ay, son muy carismáticos, y, ay, habla bien bonito ante el público, y como Peña Nieto, ¿no? Bien galán con su peinadito, copetito. No, hermano. O incluso, ya estudió el seminario. No, ya es pastor. No, pues,
Esta no es una carrera en la que uno haga una licenciatura, una maestría y ya ejerce. No, hermano. Puedes tener 15 años de seminario bíblico, pero si no tienes el carácter que demanda la palabra de Dios, no eres apto para ser pastor. Esto no es una carrera, es un llamado de parte de Dios. Y estamos llamados a ser irreprensibles. ¿En dónde? En nuestro hogar, en nuestro carácter y en nuestra enseñanza. Deseamos lo mejor para la iglesia. Queremos un avivamiento en obediencia a la palabra de Dios, en amor hacia Dios, en amor hacia nuestros hermanos. Pero ¿sabe qué debemos hacer? Mire, para terminar, lea lo que dice Esdras 7:10. Esdras, capítulo 7, versículo 10. Te doy rápidamente el contexto de estas palabras. Israel, judíos están regresando del exilio babilónico y hay muchas cosas que cambiar y que quitar. Y Dios trae un avivamiento en medio del pueblo judío para dejar a los ídolos falsos que habían aprendido a adorar en Babilonia y comenzar a adorar al Dios verdadero. Pero ¿cómo vino ese avivamiento? Ese bienestar espiritual para el pueblo de Dios a través del ministerio de este escriba llamado Esdras. ¿Pero qué hizo Esdras? Me encanta este versículo. Esdras capítulo 7, versículo 10. Porque Esdras había dedicado su corazón, número 1, a estudiar la ley del Señor. ¿Y a qué? Y a practicarla. Estudiar, ¿no es así? Practicar y también ¿qué? Y a enseñar sus estatutos y a las ordenanzas de Israel. Oramos, hermanos, para que Dios levante pastores con esta clase de corazón. Que estudien diligentemente la palabra de Dios, pero no solo eso, que la vivan, que la pongan en práctica, que sean irreprensibles en su hogar, en su carácter, en su forma de vivir, que no sean gente doble cara, hipócritas, a lo mejor no perfectos, porque nadie hay perfecto, sino solo Dios, pero sí irreprensibles, que no haya de qué acusarles. Y sobre todo también, que sean gente que nos enseñe, con el ejemplo, pero también con la boca, con una vida que profese la gloria de Dios, con una predicación que profese la gloria de Dios y el bienestar de su pueblo. En alguna ocasión me contaron la historia de una persona, lo conozco, esta persona, él llegó a una iglesia y se sentó hasta la parte de adelante, por primera vez había asistido a esa iglesia y estaba predicando un pastor que él conocía bien. Y a su lado había una pequeña de aproximadamente 10 años, 11, y él no traía Biblia. Esta pequeña le hizo el favor de acercarse y de prestarle su Biblia. Le dijo, ¿conoces al pastor? Vamos a ponerle Juan. ¿Al pastor Juan? ¿Lo conoces? Sí, he escuchado un poco de él. Predica muy bien el pastor. Es muy buen maestro de la palabra de Dios. Sí, había escuchado que es buen pastor y es buen predicador. Pero ¿sabes por qué es un buen pastor y un predicador? Porque lo que él predica, él lo vive en casa. Yo soy su hija. Y doy testimonio que mi padre es un pastor, tanto en la iglesia como en su hogar. En alguna ocasión, R.C. Chapman, un hombre de Dios, dijo, muchos predican a Cristo, pocos viven como Él. Mi mayor anhelo es vivir a Cristo. El llamado es para todos. El llamado es para todos. Cada uno tiene una responsabilidad que hacer. Cada uno tiene que pedir perdón a Dios en ciertas cosas. Y si tú tienes el llamado de Dios para ser pastor, no lo resistas. Sí es un llamado alto, sí. Pero a través del poder del Espíritu Santo y el poder del Evangelio, y en medio de nuestra debilidad, de nuestra insuficiencia, Cristo es exaltado. Y nosotros como pastores, ante este reto tan enorme, decimos, Señor, no puedo,
Y eso es bueno, porque es cuando el Señor nos responde, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Oremos juntos al Señor. Amado Señor, hemos pecado delante de ti, Señor. Hemos sido infieles e indiferentes ante esta verdad de tu palabra, Señor. Gracias por amonestarnos, Señor, por hablar a nuestra vida. Señor, separados de ti nada somos y nada podemos hacer. Perdónanos si hemos sido indiferentes ante la verdad de tu palabra. Y si muchas veces la palabra está aquí en nuestra mente, pero no baja a nuestro corazón, Señor. No se refleja en nuestra forma de vivir. Perdónanos, Señor. Ten misericordia de nosotros. Yo creo a lo que tu palabra dice, que tú eres un Dios clemente y compasivo, que tú te deleitas en hacer misericordia, Señor. Y yo te ruego hoy por los méritos de Cristo que tú como iglesia nos ayudes, amado Dios. Y todo comience, Señor, desde aquellos que ocupamos un lugar de liderazgo en esta tu iglesia, Señor. Padre, que podamos ser, a través de tu gracia y tu poder, personas irreprensibles, Señor. Pero no solamente nosotros, porque el llamado es para todos, Señor. Ser buenos administradores de nuestro hogar, ser buenos cónyuges, criar bien a nuestros hijos, Señor. En medio del lugar donde estamos, Señor, ser justos, ser piadosos, ser santos, ser amables, Señor, ser hospitalarios. Padre, solo a través del poder de tu Espíritu Santo puede haber este fruto en nuestra vida, Señor. Y perdónanos si conocemos la sana enseñanza, pero nuestra vida no es sana, Señor. Si no hemos puesto en práctica tu palabra, que hoy podamos arrepentirnos de todo corazón y seamos como Esdras, que preparó su corazón para estudiar tu palabra y para vivirla y enseñarla, Señor. Todo para la gloria de tu nombre. Gracias, amado Dios, por tu misericordia, tu verdad y tu bondad. En el nombre de Jesús.